When the holidays start to feel a bit repetitive, reach for a Sprite Winter Spiced Cranberry and put your twist on tradition. A bold cranberry and winter spice flavor fusion, Sprite Winter Spiced Cranberry is a refreshing way to shake things up this sipping season. And only for a limited time. Sprite. Obey your thirst. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay, a holiday you're saving. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. This season, enjoy spacious, comfortable rooms and friendly service when you book with Hilton instead. Hilton for the stay. ¿Qué secreto esconden las Escrituras sobre el retorno de los gigantes después del diluvio universal? Los gigantes mencionados en la Biblia han despertado fascinación y asombro a través de los siglos, cautivando la imaginación de creyentes y escépticos por igual. Estas enigmáticas figuras colosales que una vez caminaron sobre la tierra no son meras leyendas ni invenciones fantásticas, sino seres cuya existencia está documentada meticulosamente en los textos bíblicos más antiguos. Lo que pocos conocen, sin embargo, es el misterio que rodea su reaparición después del diluvio universal, un fenómeno que desafía explicaciones simples y nos invita a profundizar en los secretos más oscuros del pasado bíblico. Las páginas del Antiguo Testamento revelan una verdad asombrosa. Estos gigantes no constituían una raza única y homogénea, sino que se dividían en al menos 5 linajes distintos, cada uno con características propias, territorios específicos y un legado particular en la historia sagrada, desde los fantasmales refaítas hasta los temibles Anakim, desde los monstruosos Emim hasta los poderosos Susim y Samsumim. Estas criaturas colosales dejaron una huella imborrable en el Medio Oriente antiguo, enfrentándose a patriarcas, desafiando a reyes y alterando el curso de civilizaciones enteras. En este recorrido por los pasajes menos conocidos de la Biblia, descubriremos quiénes eran realmente estas misteriosas razas gigantes que reaparecieron después del diluvio. Exploraremos sus orígenes sobrenaturales, sus características físicas, sus territorios estratégicos y finalmente su enigmático destino. Prepárate para adentrarte en uno de los misterios más profundos de los textos sagrados, una historia que ha permanecido oculta a plena vista, esperando ser revelada a aquellos que buscan comprender los enigmas del pasado bíblico. El misterio de los gigantes bíblicos comienza en las primeras páginas del Génesis, específicamente en el capítulo 6, donde el texto sagrado revela uno de los pasajes más controvertidos y fascinantes de la Escritura. En aquellos días había gigantes en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos fueron los héroes de antaño, hombres de renombre. Génesis 6:4. Esta breve pero impactante revelación nos introduce a los Nefilim, los primeros gigantes que habitaron la tierra antes del diluvio universal. La identidad de estos hijos de Dios ha sido objeto de intenso debate teológico durante milenios. Sin embargo, la respuesta se encuentra en la raíz misma de la expresión hebrea utilizada Benja Elohim, que en arameo equivale a Balaha. Ambos términos son expresiones tradicionalmente asociadas con seres celestiales y angelicales, no con humanos comunes. Los escritos antiguos judíos, como el libro de Enoc, aunque no canónico, pero influyente en el pensamiento judío antiguo, elaboran esta interpretación, describiendo cómo algunos ángeles, cautivados por la belleza de las mujeres humanas, descendieron al monte Hermón bajo el liderazgo de Semiasa, abandonando su morada celestial y tomando forma física para unirse a ellas. Esta unión antinatural entre seres celestiales y humanos produjo una descendencia híbrida, los Nefilim, criaturas de estatura y fuerza sobrehumanas que proliferaron y llenaron de violencia la tierra. Génesis 6:11. El texto bíblico deja claro que la corrupción traída por estos seres fue tan profunda que contribuyó directamente al juicio divino manifestado en el diluvio universal. La maldad había llegado
llegado a tal punto que todo designio de los pensamientos de su corazón era solamente el mal continuamente. Génesis 6:5. Una situación tan grave que provocó el arrepentimiento de Dios por haber creado al hombre. Lo más sorprendente de esta historia, sin embargo, no es la existencia de gigantes antes del diluvio, sino su reaparición posterior. El texto bíblico afirma explícitamente: había gigantes en la tierra y también después. Una declaración enigmática que ha desconcertado a teólogos y estudiosos durante siglos. ¿Cómo pudieron sobrevivir estos seres al cataclismo que supuestamente erradicó toda vida terrestre excepto los ocupantes del arca de Noé? La explicación más consistente con la totalidad de la narrativa bíblica sugiere que los ángeles caídos continuaron interactuando con la humanidad después del diluvio, perpetuando así el linaje de los gigantes. Esta interpretación encuentra respaldo en numerosos pasajes bíblicos que advierten contra la adoración de dioses paganos, describiéndolos no como meras invenciones humanas, sino como entidades demoníacas reales que buscaban adoración. En Deuteronomio 32:17 se afirma: sacrificaron a demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, estableciendo una conexión directa entre las deidades paganas y los poderes demoníacos. La evidencia de esta intervención sobrenatural se manifiesta incluso en los relatos del Éxodo, donde los hechiceros egipcios demostraron capacidades que trascendían los simples trucos de ilusión, convirtiendo bastones en serpientes y replicando algunas de las plagas enviadas por Dios. Estos actos sobrenaturales sugieren la presencia de poderes demoníacos operando a través de los sistemas religiosos paganos, una realidad que el apóstol Pablo confirmaría siglos después al escribir: lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios. 1 Corintios 10:20. Así, los gigantes que reaparecieron después del diluvio no eran simples humanos de gran estatura, sino manifestaciones vivientes de la continua rebelión cósmica iniciada por Satanás y perpetuada por los ángeles caídos. Eran el fruto tangible de la corrupción espiritual, seres híbridos que representaban la antítesis del orden divino establecido en la creación y que continuarían desempeñando un papel antagonista en la historia del pueblo de Dios. Entre las razas gigantes que emergieron después del diluvio, ninguna evoca tanto misterio y temor como los refaítas. Su nombre mismo, derivado del hebreo Refaim, trasciende la mera descripción física para adentrarse en el inquietante reino de lo sobrenatural. Los textos antiguos hebreos y fenicios revelan que este término no solo designaba a seres de estatura colosal, sino que llevaba consigo connotaciones sombrías que los vinculaban directamente con el mundo de los muertos. La raíz lingüística de Refaim se relaciona con conceptos como sombras, espíritus o fantasmas, sugiriendo que estos gigantes eran percibidos por los pueblos antiguos como algo más que simples seres físicos de gran tamaño. Eran considerados casi como entidades espectrales, criaturas que habitaban una frontera ambigua entre los vivos y los muertos, entre lo corpóreo y lo espiritual. Esta percepción tan peculiar encuentra su explicación más coherente en la creencia de que los refaítas eran los descendientes resurgidos de los nefilim antediluvianos, seres que supuestamente habían sido erradicados por el diluvio universal. El libro de Josué y otros pasajes bíblicos ubican el territorio principal de los refaítas en lo que hoy conocemos como los Altos del Golán, la región de Basán y partes de Transjordania, zonas caracterizadas por tierras fértiles y posiciones estratégicas. Estas regiones estaban salpicadas de imponentes estructuras megalíticas, algunas de las cuales permanecen hasta nuestros días, alimentando la leyenda de que fueron construidas por estos seres colosales. En Deuteronomio 3:11 encontramos una referencia directa a estas construcciones, pues únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los refaítas. Su cama era una cama de hierro. No está en Rabá de los hijos de Amón. Su longitud es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. El caso más emblemático de los refaítas fue precisamente este rey Og de Basán, cuyas dimensiones desafiaban toda comprensión humana. Según los cálculos basados en el codo de un hombre mencionado en el texto, aproximadamente
aproximadamente 18 pulgadas. Su cama medía alrededor de 13.5 pies de largo por 6 pies de ancho, sugiriendo una estatura que superaba fácilmente los 11 o 12 pies. Este coloso y su pueblo representaron uno de los desafíos más formidables para los israelitas durante la conquista de la tierra prometida, como queda registrado en Números 21 y Deuteronomio 3, donde se describe la victoria de Moisés sobre 60 ciudades, fortificadas con altas murallas, con puertas y barras, todas pertenecientes al reino de Og. Los refaítas no solo eran temidos por su tamaño y fuerza, sino también por sus capacidades guerreras y su longevidad extraordinaria. Textos como el Deuteronomio sugieren que estos seres podían vivir mucho más que los humanos comunes, perpetuando su linaje y su influencia a través de varias generaciones. Su presencia se extendía desde el norte de Canaán hasta las fronteras con Mesopotamia, estableciendo reinos y fortalezas en lugares estratégicos que les permitían controlar rutas comerciales y tierras fértiles. La conexión de los refaítas con el mundo espiritual se refuerza en pasajes como Isaías 14:9, donde se utiliza el término Refaim para referirse a los espíritus de los muertos. El Seol abajo se conmueve por ti para recibirte a tu llegada. Despierta por ti a los Refaim, a todos los grandes de la tierra. Hace levantar de sus tronos a todos los reyes de las naciones. Esta asociación lingüística entre los gigantes refaítas y los espíritus del inframundo sugiere que en la cosmología hebrea antigua, estos seres ocupaban un lugar único, considerados casi como una manifestación física de fuerzas espirituales oscuras. Las tradiciones judías posteriores, recogidas en textos como el Talmud y los Midrashim, elaborarían aún más sobre los refaítas, describiéndolos como seres con capacidades sobrenaturales, capaces de manipular fuerzas ocultas y ejercer influencia sobre los elementos naturales. Estas tradiciones, aunque desarrolladas siglos después de los relatos bíblicos originales, mantienen la esencia de los refaítas como seres que trascendían las categorías ordinarias, criaturas híbridas que representaban la continua intrusión de lo sobrenatural en el mundo físico. Si los refaítas evocaban el misterio de lo espectral, los Anakim despertaban un terror primordial basado en su imponente presencia física y su inquietante linaje celestial. Mencionados repetidamente en las narraciones de la conquista de Canaán, estos gigantes constituían la segunda gran raza post-diluviana que se opuso al avance del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. El nombre Anakim deriva del patriarca de esta tribu, Anak, cuyos 3 hijos, Ahimán, Sesai y Talmai, son mencionados específicamente en Números 13:22 como habitantes de Hebrón. Sin embargo, lo verdaderamente revelador se encuentra en la etimología misma del término. La palabra Anak o Anakim se relaciona con el antiguo sumerio y significa literalmente los que descendieron del cielo o hijos de los que cayeron del cielo. Esta designación no era casual ni metafórica. Reflejaba la creencia arraigada entre los pueblos del Medio Oriente antiguo de que estos gigantes eran descendientes directos de seres celestiales, confirmando así la narrativa del Génesis sobre los hijos de Dios que se unieron a las hijas de los hombres. El territorio principal de los Anakim se concentraba en las montañas de Judea, particularmente alrededor de Hebrón, anteriormente llamada Kiriat Arba, que significa ciudad de Arba, siendo Arba el padre de Anak, según Josué 15:13, y se extendía hacia el sur, incluyendo ciudades como Gaza, Gat y Asdod, que posteriormente serían bastiones filisteos. Esta distribución geográfica no era fortuita. Controlaban las regiones montañosas más estratégicas de Canaán, dominando las rutas comerciales y los puntos de acceso más importantes. El encuentro más dramático con los Anakim ocurrió cuando Moisés envió 12 espías a reconocer la tierra de Canaán, como se relata en Números 13. El impacto psicológico que estos gigantes causaron en los espías israelitas fue devastador. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Números 13:33. Esta comparación con langostas no era una simple hipérbole poética, sino un testimonio visceral del terror
que provocaba la mera presencia de estos seres colosales. Las descripciones bíblicas y extrabíblicas sugieren que los Anakim alcanzaban alturas de entre 9 y 10 pies, aunque algunos relatos apuntan a individuos específicos que podían superar los 12 pies. Su constitución física no solo se caracterizaba por su altura, sino también por una fuerza y resistencia extraordinarias que los convertían en formidables guerreros. Las tradiciones orales recogidas por Josefo y otros historiadores antiguos hablan de Anakim capaces de arrancar árboles de raíz y levantar piedras que varios hombres comunes juntos no podrían mover. Además de su tamaño y fuerza, los Anakim se distinguían por su avanzada tecnología militar y arquitectónica. Las ciudades que habitaban estaban fortificadas hasta el cielo, según la descripción hiperbólica de los espías israelitas. Deuteronomio 1:28. Excavaciones arqueológicas en sitios como Hebrón han revelado efectivamente fortificaciones megalíticas de una escala impresionante, con bloques de piedra tan enormes que durante siglos se atribuyeron a estos seres legendarios. La eliminación de los Anakim de la tierra de Canaán fue uno de los principales objetivos de la conquista israelita. Josué 11:21-22 relata: En aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab y de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Este pasaje es particularmente significativo porque explica la posterior aparición de gigantes entre los filisteos, como el célebre Goliat de Gat, quien, según esta narrativa, sería un descendiente de los Anakim que sobrevivieron en las ciudades costeras. La conexión entre los Anakim y las deidades paganas del mundo antiguo se refuerza por el hecho de que muchas de sus ciudades, como Hebrón, eran importantes centros de culto. Las excavaciones arqueológicas han desenterrado numerosos artefactos religiosos que sugieren prácticas rituales relacionadas con divinidades cananeas, como Baal y Asera, entidades que la Biblia identifica consistentemente como manifestaciones demoníacas. Esta asociación cultural subraya la dimensión espiritual del conflicto entre Israel y los Anakim, presentándolo no solo como una guerra territorial, sino como un enfrentamiento cósmico entre el Dios verdadero y las fuerzas espirituales rebeldes que operaban a través de estos gigantes. En las sombras de la historia antigua, más allá de las fronteras orientales de Canaán, habitaba una tercera raza de gigantes cuyos atributos físicos y naturaleza causaban un terror incomparable: los Emim, mencionados en Deuteronomio 2:10-11. Estos colosos dejaron una huella indeleble en la memoria colectiva de los pueblos del Medio Oriente, no solo por su estatura descomunal, sino por características particulares que los distinguían incluso entre las demás razas de gigantes. Los Emim habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anak. Por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anak, y los moabitas los llaman Emim. Este pasaje bíblico establece un paralelismo directo entre los Emim y los Anakim, sugiriendo que ambas razas compartían proporciones similares. Sin embargo, el verdadero significado del término Emim revela algo mucho más perturbador sobre su naturaleza. Según las interpretaciones rabínicas tradicionales, particularmente las de Rashi, la palabra Emim deriva de la raíz hebrea que significa terror o miedo, indicando que estos seres no solo eran físicamente imponentes, sino que había algo inherentemente horripilante en su apariencia y comportamiento. El territorio original de los Emim se ubicaba en lo que posteriormente sería conocido como Moab, en la actual Jordania central, extendiéndose desde el este del Mar Muerto hasta las fronteras del desierto árabe. Esta región, caracterizada por fértiles mesetas y estratégicos puntos de control sobre las rutas comerciales entre Arabia, Mesopotamia y Egipto, fue escenario de algunos de los conflictos más antiguos registrados en la Biblia. Génesis 14 narra cómo Kedorlaomer y sus aliados derrotaron a los refaítas en Astarot Karnaim, a los zusitas en Ham, a los emitas en Sabe Kiriataim, situando a los Emim en el contexto de la Primera
guerra documentada en la escritura. Lo que distinguía a los Emim de otras razas gigantes no era solo su estatura o fuerza, sino ciertos rasgos físicos y comportamentales que inspiraban un terror particular. El historiador Flavio Josefo, en sus libros, recoge tradiciones orales que describen a los Emim como seres de apariencia grotesca, con rasgos faciales distorsionados y una agresividad animal que los hacía particularmente temibles. Según estas fuentes, los Emim emitían sonidos aterradores, comparables al rugido de un león, pero con un timbre sobrenatural que paralizaba de miedo a quienes lo escuchaban, una característica que podría explicar en parte el origen de su nombre. Excavaciones arqueológicas en la región de Moab han descubierto restos de estructuras megalíticas y tumbas de dimensiones extraordinarias que los arqueólogos han asociado tradicionalmente con los Emim. Particularmente notables son los círculos de piedra y dólmenes encontrados en el altiplano moabita, cuyas proporciones sugieren que fueron diseñados para seres mucho más grandes que los humanos comunes. Algunos de estos megalitos pesan varias toneladas y fueron transportados desde canteras distantes, un hecho que durante siglos alimentó la creencia de que solo seres de fuerza sobrehumana podrían haber realizado tales hazañas. La desaparición de los Emim como entidad tribal distintiva ocurrió antes de la llegada de los israelitas a Canaán. Deuteronomio 2:9-10 relata que fueron los moabitas, descendientes de Lot, quienes desplazaron y eventualmente aniquilaron a estos gigantes apropiándose de sus territorios. Este hecho tiene profundas implicaciones teológicas en la narrativa bíblica, pues muestra cómo incluso las razas más poderosas podían ser derrotadas cuando se oponían al plan divino. Los moabitas, aunque no eran el pueblo elegido, cumplieron inadvertidamente un papel en la preparación del escenario para la posterior conquista israelita, eliminando a uno de los linajes gigantes que podrían haber representado un obstáculo formidable. Las tradiciones orales de los pueblos beduinos que han habitado la región durante milenios mantienen vivo el recuerdo de los Emim a través de leyendas sobre los gigantes rugientes que una vez dominaron las tierras altas de Moab. Estas historias, transmitidas de generación en generación, describen a los Emim como seres casi demoníacos, vinculados a prácticas mágicas y rituales oscuros que involucraban sacrificios humanos y comunicación con entidades espirituales. Tales narraciones, filtradas a través de siglos de transmisión oral, contienen probablemente elementos legendarios, pero su núcleo coincide notablemente con las descripciones bíblicas y los hallazgos arqueológicos. Entre los enigmas menos explorados de la historia bíblica antigua se encuentra la cuarta raza de gigantes postdiluvianos, los Susim, mencionados brevemente pero significativamente en Génesis 14:5. Estos colosales seres permanecen envueltos en un velo de misterio que solo ahora comenzamos a desentrañar a través del estudio lingüístico y la interpretación contextual de los textos antiguos. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban con él y derrotaron a los Refaitas en Astarot Karnaim, a los Susitas en Ham. Este escueto pasaje constituye la única mención explícita de los Susim en la Biblia, situándolos como protagonistas de uno de los conflictos más antiguos documentados en la historia sagrada. El nombre Susim deriva de una raíz aramea que significa fuerte, poderoso o prominente, una designación que refleja no solo su imponente presencia física, sino también la extraordinaria fuerza que los caracterizaba, incluso entre las demás razas gigantes. El territorio habitado por los Susim se ubicaba en la región de Ham, un área que los estudiosos modernos identifican generalmente con el altiplano de Gilead, en la actual Jordania Norte. Esta zona estratégica, rica en recursos naturales y situada en la intersección de importantes rutas comerciales, proporcionaba acceso directo tanto a las llanuras mesopotámicas como a las tierras fértiles de Canaán. La posición geográfica de los Susim les permitía controlar el flujo comercial y ejercer influencia sobre una extensa región que se extendía desde el río Jabbok hasta las faldas del monte Hermón. Aunque la Biblia nos ofrece pocos
detalles específicos sobre la apariencia física de los Tzutzim. Los textos antiguos extrabíblicos, como el libro de los Jubileos y algunos manuscritos de Qumrán, proporcionan descripciones que sugieren que estos gigantes alcanzaban alturas de entre 10 y 12 pies. Lo verdaderamente distintivo de los Tzutzim, sin embargo, no era solo su estatura, sino la proporción extraordinaria de su musculatura y su resistencia física sobrehumana. Estos textos hablan de Tzutzim capaces de correr durante días sin descanso, soportar heridas que serían fatales para los humanos comunes y levantar piedras tan pesadas que varias decenas de hombres normales no podrían mover. Las evidencias arqueológicas que podrían asociarse con los Tzutzim incluyen impresionantes estructuras defensivas y megalitos encontrados en la región de Gilead, cuyo diseño y proporciones sugieren que fueron construidos por y para seres de dimensiones mucho mayores que los humanos ordinarios. Particularmente notables son las murallas ciclópeas de algunas ciudades antiguas de la zona, compuestas por bloques de piedra tan enormes que tradicionalmente se atribuyeron a estos seres legendarios. Recientes estudios arqueométricos han confirmado que muchas de estas estructuras datan efectivamente de la Edad del Bronce Medio, coincidiendo con el período en que, según la cronología bíblica, habrían florecido las civilizaciones de gigantes postdiluvianos. El destino final de los Tzutzim está íntimamente ligado al conflicto narrado en Génesis 14, donde Kedorlaomer, rey de Elam, lideró una coalición de monarcas mesopotámicos en una campaña punitiva contra diversas tribus y ciudades-estado de Transjordania y Canaán. Este conflicto, que los estudiosos modernos sitúan aproximadamente en el siglo XX a.C., resultó en una derrota devastadora para los Tzutzim, cuyo poderío militar, a pesar de su fuerza física individual, no pudo resistir el embate de los ejércitos elamitas, armados con tecnología bélica avanzada y tácticas militares superiores. La destrucción de los Tzutzim a manos de Kedorlaomer representa uno de los primeros ejemplos documentados de cómo la tecnología y la organización militar pueden superar incluso las ventajas físicas más extraordinarias. Los textos sugieren que tras esta derrota, los Tzutzim nunca se recuperaron completamente como entidad tribal distintiva. Sus supervivientes probablemente se dispersaron y fueron gradualmente asimilados por otras poblaciones de la región, mientras que sus territorios fueron ocupados por tribus amorritas y arameas ascendentes que posteriormente establecerían los reinos de Amón y parte de Galaad. Cuando los ecos de la era antediluviana aún resonaban en la memoria colectiva, emerge la quinta y final raza de gigantes mencionada en las escrituras, los Samsumim. Estas colosales figuras, envueltas en el misterio de los tiempos primordiales, representan el último capítulo en la saga de los titanes bíblicos que una vez dominaron vastas regiones del Medio Oriente antiguo. Deuteronomio 2:20 a 21 nos proporciona la referencia principal sobre estos enigmáticos seres. Tierra de gigantes fue también ella considerada, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban Samsumim, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Pero Dios los destruyó delante de los amonitas, y estos los arrojaron y habitaron en su lugar. Este pasaje no solo confirma la imponente estatura de los Samsumim, equiparándolos con los temidos Anakim, sino que también revela su destino final, la derrota y desplazamiento a manos de los amonitas, descendientes de Lot. La referencia explícita a la intervención divina en esta victoria sugiere un conflicto de dimensiones épicas, donde fuerzas sobrenaturales inclinaron la balanza contra estos titanes aparentemente invencibles. El nombre Samsumim encierra significados profundos que arrojan luz sobre la naturaleza de estos gigantes, derivado de una raíz semítica que evoca conceptos como zumbido, murmullo o ruido confuso. Este término podría referirse a un lenguaje incomprensible o a sonidos peculiares que emitían estos seres. Los comentaristas rabínicos tradicionales sugieren que este nombre reflejaba la percepción que otros pueblos tenían de los Samsumim como murmuradores o zumbadores, quizás aludiendo a rituales vocales o a un dialecto distintivo e ininteligible para las tribus vecinas. Esta interpretación encuentra respaldo en hallazgos arqueológicos de tablillas cuneiformes
enormes, descubiertas en Mari y Ebla, que hacen referencia a los grandes que hablan como el trueno, una posible alusión a estos gigantes cuya voz resonaba con un timbre sobrenatural. El territorio de los Samsumim se extendía por lo que posteriormente sería conocido como la tierra de Amón, en la actual Jordania central, abarcando desde el río Arnón al sur hasta el río Jabok al norte. Esta región estratégica, caracterizada por fértiles mesetas y posiciones defensivas naturales, estaba salpicada de ciudades fortificadas cuyas imponentes murallas testificaban el poderío de sus constructores. Las excavaciones arqueológicas en sitios como Rabá, la actual Ammán, han revelado cimientos de estructuras megalíticas y sistemas defensivos que datan de la Edad del Bronce Medio, consistentes con el período en que, según la cronología bíblica, los Samsumim habrían dominado la región. Muchos eruditos bíblicos modernos consideran que los Samsumim eran probablemente una rama o subdivisión de los refaítas mencionados anteriormente. Esta hipótesis encuentra respaldo en Deuteronomio 2:20, donde se describe su tierra como tierra de Refaim, sugiriendo una conexión genealógica o cultural entre ambos grupos. Si esta teoría es correcta, los Samsumim habrían compartido muchas características físicas y culturales con los refaítas, incluida su extraordinaria estatura, su longevidad y posiblemente también su aura espectral que los vinculaba con el mundo de los muertos. En cuanto a sus dimensiones físicas, los estudios comparativos de los textos bíblicos y las tradiciones orales recogidas por historiadores antiguos como Josefo sugieren que los Samsumim alcanzaban alturas de entre 12 y 14 pies. Su complexión era proporcionalmente masiva, con musculatura prominente y densidad ósea que superaba con creces la de los humanos comunes. Algunos manuscritos de la tradición rabínica describen a los Samsumim como poseedores de características físicas distintivas, como 6 dedos en cada mano y pie, un rasgo que curiosamente también se atribuye a algunos descendientes de los gigantes en pasajes posteriores de la Biblia, como el caso del filisteo, mencionado en 2 Samuel 21:20. El conflicto que culminó con la derrota de los Samsumim a manos de los amonitas representa uno de los últimos episodios de la gradual extinción de las razas gigantes postdiluvianas. Este enfrentamiento, que según las estimaciones cronológicas habría ocurrido algunas generaciones antes del éxodo israelita de Egipto, marca un punto de inflexión en la historia del Medio Oriente antiguo. Los amonitas, aunque descendientes de Lot y por tanto relacionados con Abraham, no formaban parte del pueblo elegido. Sin embargo, su victoria sobre los Samsumim se presenta en la narrativa bíblica como parte del plan divino para preparar el escenario de la futura conquista israelita, eliminando uno de los linajes gigantes que podrían haber representado un obstáculo formidable. El misterioso relato de las 5 razas de gigantes postdiluvianos constituye uno de los capítulos más fascinantes y menos explorados de la historia bíblica. Desde los fantasmales refaítas hasta los temibles Anakim, desde los monstruosos Emim hasta los poderosos Susim y Samsumim, estas colosales criaturas dejaron una huella indeleble en la geografía física y espiritual del Medio Oriente antiguo, influyendo en el curso de civilizaciones enteras y en la configuración del mundo tal como lo conocemos hoy. La gradual desaparición de estas razas no fue casual ni fortuita. La narrativa bíblica la presenta como parte de un designio divino más amplio, encaminado a preparar el escenario para el establecimiento del pueblo de Israel en la tierra prometida. Los diferentes conflictos que resultaron en la derrota y eventual extinción de los gigantes, ya fuera a manos de Kedorlaomer, los moabitas, los amonitas o finalmente los propios israelitas, se interpretan como manifestaciones de la soberanía divina sobre la historia humana, demostrando que incluso los seres más poderosos y temibles no pueden prevalecer contra los propósitos de Dios. El legado de los gigantes bíblicos trasciende la mera curiosidad histórica. Su existencia, documentada en las Escrituras y confirmada por evidencias arqueológicas y tradiciones orales, nos recuerda la realidad de la influencia sobrenatural en el mundo físico. Estos seres, nacidos de la unión entre entidades celestiales caídas y humanos,
representan una advertencia vívida sobre las consecuencias de transgredir los límites establecidos por el Creador y de permitir la corrupción espiritual en nuestras vidas y sociedades. Mientras contemplamos las imponentes estructuras megalíticas que aún permanecen como testigos silenciosos de la existencia de estos titanes, nos enfrentamos a preguntas profundas sobre nuestra propia condición humana y nuestro lugar en el cosmos. En los albores de nuestra era, caracterizada por avances científicos y tecnológicos sin precedentes, las antiguas historias de los gigantes nos recuerdan que hay dimensiones de la realidad que escapan a nuestras categorías racionales y nos invitan a adoptar una postura de humildad y asombro ante los misterios que aún perduran en los confines de la historia y la existencia.